Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia. Permítenos, Señor, apreciar tu belleza a través de tu palabra, conocerte mucho mejor, Señor. Ahora te pedimos que con tu Espíritu Santo nos ilumines el día de hoy para seguir entendiendo y comprendiendo, Señor, el misterio de tu palabra, Padre, para que nuestra alma, Señor, te ame cada día más, para parecernos más a ti, Señor Jesús. Así que ayuda a mis hermanos, Señor, que hoy reciben tu palabra, y ayuda a aquellos que van a dar tu palabra también, Señor, para que lo hagan con temor reverente, con la sabiduría y la inteligencia necesaria, Señor Jesús, para que te sigas glorificando en todo y por todo, Señor. Gracias. Amén. Bien, vamos a Éxodo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7. Dice acá, esta versión, la NTV: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Este es uno del epílogo de los 10 mandamientos. Y aquí nos dice que no debemos hacer un mal uso del nombre del Señor. Pero esto no es simplemente, por ejemplo, que la persona haga un chiste de doble sentido o grosero donde está involucrado el nombre del Señor. Aunque está incluido, no se limita a ese pequeño detalle. Es mucho más amplio lo que el Señor está diciendo acá con este mandamiento. Por eso hoy vamos a empezar a mirar, a comprender, a entender, a estudiar lo que esto significa bajo este título llamado blasfemando contra Dios. Blasfemar contra Dios, o blasfemando contra Dios se llama específicamente. Y vamos a comenzar definiendo lo que significa la palabra blasfemia, que a lo mejor algunos no la tienen muy claro, a lo mejor acá presente o los que vean este video luego. Blasfemia no es más que decir palabras ofensivas contra la reputación, el carácter y la majestad divina. Es decir, palabras ofensivas contra la reputación, el carácter y la majestad divina. Eso es blasfemar. Blasfemar no es simplemente decir Dios no existe o involucrarlo en un chiste de doble sentido, grosero. No. Va más allá de eso. Porque fíjense entonces que una blasfemia es pronunciar palabras ofensivas, ofender el carácter de Dios. Tiene que ver con ofender la reputación de Dios. ¿Dios tiene una reputación? Sí, tiene una reputación. ¿Dios tiene un carácter? Dios tiene un carácter. Entonces, el hacer mal uso del nombre del Señor tiene que ver con blasfemarlo. Es decir, con ofender su reputación, su carácter, de alguna forma y de alguna manera. Y aquí dice muy claramente, Éxodo 27, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. ¿Y qué tiene que ver entonces el blasfemar con usar mal el nombre del Señor? Y eso es lo que vamos a mirar hoy, primeramente, para que podamos entender realmente lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor le transmitió al pueblo de Israel originalmente con este mandamiento, que es muy claro y es muy directo. Otra versión dice: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. Fíjense cómo lo dice esta versión. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto, dice esta versión. Me gusta bastante como lo dice. Lo repito: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente, porque no dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Me gusta mucho como lo dice esta versión también, lo dice bastante claro. Amplía un poco más lo que se quiso decir aquí originalmente. Debido a esto, los israelitas entendieron entonces que esto no era cualquier cosa, que esto no era, por ejemplo, como los dioses de Egipto, a los cuales ellos estaban acostumbrados a mirar, a usar a la ligera, a quizás
ofender de alguna forma, porque no iban a recibir ningún tipo de castigo de los dioses de Egipto, pero sí a lo mejor de algún egipcio que se ofendiera porque estaba insultando a su Dios. Pero aquí la cosa cambia. En el Salmo 8, versículo 1, quiere búsquelo rápidamente. Salmo 8, versículo 1, dice: oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Fíjense que el salmista escribe esta frase exaltando la majestuosidad del nombre de Dios, indicando que llena la tierra. Pero estas palabras vamos a ir a entender dentro del contexto de lo que esto implica. Cuando acá en las Escrituras nosotros vemos este primer mandamiento, no se está refiriendo solamente al título que tiene el nombre. Recordemos que para esta cultura y para estos tiempos, el nombre representa el carácter de la persona. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, que los profetas, muchos de sus nombres tienen que ver con un atributo específico del carácter de Dios. Dios oye, Dios es alto, Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es omnipotente. Muchos de estos que yo acabo de decir son los significados de los nombres que tienen muchos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hablan y resaltan una característica del carácter de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando acá yo veo al salmista diciendo: tu majestuoso nombre llena la tierra, Señor nuestro, tu gloria es más alta que los cielos, el salmista lo que nos está diciendo es que la personalidad de Dios, su persona, su esencia, su carácter, está presente en todo lo que Él hizo, como testimonio vivo a nosotros, los seres humanos. Por eso que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, es porque nosotros tenemos la capacidad de reflejar su carácter. Y su carácter está simplemente contenido de una forma simbólica en el nombre. El nombre se supone que debe de definir a la persona. Nosotros acá en Latinoamérica en estos tiempos no le damos mucha importancia a lo que significan los nombres. Bueno, me gustó cómo suena Pedro y le puse Pedro a mi hijo. ¿Por qué? Porque me gustó. No le dan importancia al significado, si es que el nombre tiene algún significado. Pero para esta cultura, para estos tiempos, todos los nombres tenían un significado. Y eso marcaba a la persona y definía su carácter, su naturaleza. Es por eso que en el caso de Jacob, por ejemplo, que significa tramposo, vividor, estafador, cuando el ángel se le aparece de parte de Dios, que tiene ese encuentro con él, que dice que y luchó Jacob con el ángel toda la noche y le descoyuntó la pierna y vino todo aquel proceso: no te voy a dejar hasta que no me bendigas, el ángel lo bendice y todo aquello. En ese punto final de la historia dice que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Ese era el nombre, ese es su nombre, y de ahí se deriva por el tema profético de la nación de Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios precisamente lo que busca hacer es transformar el carácter del individuo. Es exactamente lo mismo que ocurre con Dios. Cuando aquí Dios dice en Éxodo 27 que no debemos hacer un mal uso de su nombre, se está refiriendo a que no debemos de tomar de forma irreverente, de forma vana, su carácter, su naturaleza, su esencia, su honra. Entonces no se está limitando simplemente a su nombre. No, es a toda su persona, a su carácter como tal, su reputación, como lo dice acá. Palabras ofensivas contra la reputación, el carácter y la majestad divina. Blasfemar. Blasfemar, eso es lo que significa esta palabra, que a lo mejor hoy día no se usa mucho y muchos no la entienden bien. Saben que es algo relacionado con algo negativo, pero no saben exactamente de qué trata. Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9.
dice acá, Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, alábenlo para siempre. El salmista rescata que Dios enfatiza que Dios hizo un pacto completo con su pueblo y les garantiza para siempre ese pacto. Es decir, que del lado de Dios ese pacto no tiene fecha de caducidad. Y luego dice, qué santo e imponente es su nombre. ¿Qué tiene que ver que el salmista diga que Dios va a garantizar un pacto y ahora dice que santo e imponente es su nombre? Porque lo único que garantiza que este pacto no se ha roto de parte de Dios es que Dios es fiel y Dios no miente. ¿Y qué es eso? Rasgos característicos y distintivos de la personalidad y del carácter de Dios. Porque Dios es fiel, Dios es veraz y no miente, no cambia. Es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos. Por eso cuando el salmista dice aquí que santo e imponente es su nombre, está diciendo es qué puro, qué maravilloso, qué perfecto es el carácter de Dios. Por eso, aunque está hablando del pacto, termina alabando su nombre, su carácter, su forma de ser, para que usted me entienda. Y luego en el versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. El temor del Señor. Usted y yo sabemos que debemos de crecer. La iglesia, el pueblo de Dios tiene que crecer en un temor hacia Dios. Es decir, en un respeto profundo y reverente hacia Él. Pero esto es una consecuencia directa de conocer su nombre. Porque esto va ligado de la mano. Qué santo e imponente es su nombre. Y luego dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. En la medida que tú vas conociendo el nombre del Señor, automáticamente vas a crecer en un temor reverente y profundo hacia Él. Hoy vivimos en una generación en la que precisamente un rasgo negativo, lo tengo que decir con toda propiedad, dentro de buena parte del pueblo de Dios, porque no puedo generalizar, no puedo decir todos, pero sí ciertos sectores, o buena parte, X, es que se nota una falta de temor reverente hacia Dios. Y es precisamente porque no están conociendo el nombre de Dios. No lo están conociendo realmente. Quizás lo están conociendo o lo han conocido de forma intelectual. En estos días me pasaron un video por Instagram de una persona que decía que la base de la teología debía ser siempre una experiencia personal y profunda con Dios, porque la definición básica de teología es conocimiento de Dios, y es verdad que no debía ser otro más sino que ese. Y yo le añado a ese comentario de ese video que me pasó, y yo se lo comentaba a la persona que me pasó el video, yo le decía que la verdadera teología es esa, que tú puedas realmente relacionarte con Dios, con este Dios maravilloso que por gracia nos llamó a su presencia y nos redimió por medio de la sangre de su Hijo, para que en base a eso tú puedas explicar y entender mejor lo que ya está escrito por ese Dios que te salva. Esa es la verdadera teología, porque el que le da vida a los muertos es el único que le puede dar vida a lo que lees. Es el único que puede hacer que lo que lees lo entiendas mejor y lo comprendas mejor para que lo puedas aplicar mejor a tu vida y lo puedas enseñar a otros luego. Esa es la verdadera teología. Y por lo tanto, en pocas palabras, todo hijo de Dios que está en esa línea es teólogo. No lo va a hacer de oficio porque a lo mejor no se va a dedicar a eso, pero va a tener la capacidad de explicar lo que cree y por qué lo cree. Y es así. Y por eso acá el salmista dice que Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Si bien es cierto, esto fue escrito mucho antes del sacrificio de Cristo, hablando precisamente de
cuando Dios los sacó de la nación de Israel, que Dios hizo un pacto con ellos en Moisés. Esto evidentemente apuntaba al pacto perfecto que hizo Cristo, porque Él hizo un rescate por nosotros, Él nos compró con su sangre. Y esa sangre no tiene fecha de vencimiento, no coagula esa sangre está fresca, está viva, y es lo que garantiza que ese pacto es perpetuo. Y qué santo e imponente es su nombre. Cuando tú y yo profundizamos en esto, es que tú y yo vamos a crecer en este temor reverente que hoy día hace tanta falta. Que hoy día hace tanta falta. Y esto sorprendentemente afecta a personas dentro de la iglesia con títulos, sin títulos, con posiciones de liderazgo, sin posiciones de liderazgo, con poco tiempo en el evangelio, con mucho tiempo en el evangelio. Y aquí lo voy a poner otra anécdota. Mi esposa hablaba con una persona que tiene tiempo en el evangelio. Y esta persona le hizo un comentario bastante sorprendente, porque esta persona en pocas palabras le decía que le estaba echando la culpa a Dios por algo que había acontecido en su vida o que estaba aconteciendo, y que por eso entonces ella estaba dejando de orar y estaba dejando de buscarle. Y yo, cuando ella me dice esto, yo le digo, bueno, pero es que esta persona, indistintamente del tiempo que tenga en el evangelio, esta persona no está mostrando respeto profundo por Dios, no tiene temor de Dios por lo que está diciendo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a tomar esa actitud hasta cierto punto malcriada e infantil? Porque no tiene temor profundo por Dios. Porque aquí dice que esta es la base de la verdadera sabiduría. Y alguien que es sabio sabe que le conviene respetar reverentemente el nombre de Dios. Y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Aquí hay una fórmula sencilla o una pequeña cadena en este salmo. En la medida que conoces el nombre de Dios, vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Eso automáticamente te va a llevar a crecer y a perfeccionarte en la obediencia, y vas a ser considerado sabio por Dios. Aquí está. Le estoy resumiendo de una manera sencilla, en una pequeña línea, lo que acabamos de ver en estos dos versículos. Y luego dice, terminando el versículo 10, alábenlo para siempre. Tú no puedes alabar lo que tú no conoces. Tú no puedes alabar correctamente lo que tú no respetas. Hoy día, si bien es cierto, la iglesia se reúne en diferentes horarios, ya desde las 6 de la mañana la iglesia alrededor del mundo viene congregándose para celebrar a su Dios, al único Dios verdadero. Pero muchas de esas alabanzas no son recibidas por Dios. ¿Por qué? Porque primero, no le respetan. Segundo, no le obedecen. Tercero, no son sabios por cuanto no tienen un temor profundo hacia Él. Y número 4, porque no están conociendo ni respetando su nombre, sino que toda la semana lo viven blasfemando. Y te voy a recordar algo. Esto de blasfemar contra Dios, si bien es cierto que usted encuentra pasajes en las Escrituras de los enemigos de Israel, que también se volvieron enemigos de Dios, levantaban injurias en contra del Dios de Israel, pero la mayor carga y la mayor responsabilidad recaía sobre aquellos que eran considerados pueblo de Dios sobre este tema. Cuando usted lee Éxodo 27, no haga mal uso del nombre del Señor tu Dios, ¿a quién se lo está dando Dios? ¿Se lo está dando a los filisteos? ¿Se lo está dando a los cananeos? ¿A quién se lo está dando? A los israelitas, a los que se supone son su pueblo. No se lo está diciendo a los demás. Entonces, ¿sobre quién cae esta responsabilidad? Sobre ti y sobre mí, sobre su pueblo santo. En el Antiguo Testamento, vamos a Levíticos 19:12, un libro que a lo mejor a muchos no les gusta leer porque se vuelve un poco tedioso quizás, porque es un libro donde básicamente son normas ceremoniales muchas veces. Sí hay principios morales y todo aquello, pero a muchos les resulta un poco tedioso leerlo. Pero el libro de Levítico no es más que una profundización de lo que es la santidad hacia Dios. Hay otro mandamiento muy claro y puntual, específico, donde Dios nos demuestra una forma de blasfemar contra su nombre.
de injuriarlo, de faltarle al respeto, de no considerarlo. Y vamos a entender por qué. Dice acá, no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. La Reina Valera dice, profanando el nombre de tu Dios, dice la Reina Valera 60. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice. Voy a definir rápidamente lo que significa la palabra profanar, por si hay alguno que no lo maneja bien o no lo ha entendido bien. Significa sencillamente tratar algo sagrado sin el debido respeto. Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Yo diría entonces hoy día que hay mucha falta de respeto en la iglesia. Hoy día. Y esto es algo que lastimosamente la sociedad en la que vivimos quiere que los padres formen a sus hijos, a la siguiente generación de seres humanos, de personas que van a definir una sociedad con bajos niveles de respeto. ¿Por qué? Porque hoy los hijos son irrespetuosos con los padres. Los padres prácticamente hoy día ya no pueden ejercer una autoridad más firme porque entonces el gobierno les cae encima y los intimida para que entonces los padres se repriman. Entonces tenemos una buena parte de generación de personas que están creciendo con mucho irrespeto hacia sus progenitores. ¿Cómo podemos esperar entonces respeto hacia Dios de parte de estas personas? Y aquí yo no me estoy refiriendo a los que no son cristianos, aquí yo me estoy refiriendo hasta dentro de la misma iglesia cristiana. Porque si bien es cierto que sabemos que la Biblia nos autoriza a los padres a tener un poquito de firmeza, de mano dura con los hijos cuando se les pasa la raya y son irrespetuosos muchas veces por su conducta imprudente, porque están en un proceso de formación. Pero entonces las leyes impuestas dicen, ni te atrevas porque puedes ir preso. Entonces muchos se cohíben. ¿Y esto qué está haciendo? Que este concepto entonces de poco respeto hacia las autoridades que veo puede pasarle factura también hacia la iglesia, hacia Dios, porque entonces están levantando cristianos light, cristianos que tienen poca reverencia hacia las cosas de Dios o hacia el nombre de Dios mismo. Y aquí lo dice muy claramente, tratar algo sagrado sin el debido respeto. Entonces aquí vemos que en Levítico, me gusta como lo dice la NTV también, porque dice no traigas vergüenza al nombre de tu Dios. Cristianos avergonzando a Dios, pueblo del Señor avergonzando a su Dios, al usarlo para jurar en falso. Fíjense que hasta en estas cosas el pueblo de Israel tiene que cuidarse. Sabemos que hoy día ya Jesús habló sobre esto en Mateo 5, diciendo pues que no debemos de jurar ni por los cielos porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde está su pie, ni por nuestro cabello porque no lo podemos cambiar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero esto lo que nos toma en cuenta es que no podemos invocar, tomar el carácter, la santidad de Dios a la ligera. ¿Y por qué acá en Levítico 19:12 era pecado? Porque esto es un mandamiento directo Levítico para los israelitas, tomar un juramento y no cumplirlo, porque eso es lo que quiere decir acá. No es que está hablando de que es una persona estafadora que juraba falsamente para no cumplir, no, sino que simplemente una persona hacía un compromiso y si no cumplía ese compromiso, juró en falso y deshonraba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas eran representantes de su Dios, del único Dios verdadero. Entonces no era bien visto por Dios esto. Lo mismo pasa con nosotros hoy día los cristianos. No, yo soy cristiano, mucho gusto, Dios me lo bendiga. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y yo voy a hacer allá, voy a hacer acá. Y se ata con los dichos de su boca y malpone el nombre de Dios, como dice Chespirito, sin querer queriendo, porque no lo hizo con intención. No lo hizo con intención. Pero al no cumplir, queda mal. Queda mal. Fíjense que entonces ya esto, por el simple hecho de no ofender el nombre de Dios, hace que la persona tenga un estándar alto de vida, porque no lo voy a hacer simplemente para quedar bien delante de los hombres, sino que no lo voy a hacer para no ofender, para no blasfemar, para no profanar el nombre del Señor, porque no voy a tratarlo sin el debido respeto, En Mateo 6,
Vamos rápidamente al Nuevo Testamento. Mateo 6, versículo 9. Leo la PDT. Mateo 6, versículo 9. Dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Después que los discípulos le piden al Señor, Señor, enséñanos a orar, y le recuerdo algo, los 2 apóstoles eran judíos y por lo tanto habían recibido formación desde niños, porque eso es lo que dice la Torá, eso es lo que dice Deuteronomio, que había que formar a los niños ya en los caminos del Señor, enseñándoles sus mandamientos, sus leyes, y eso incluía el orar. Por lo tanto, esta petición de los discípulos no eran unas personas recién convertidas que no sabían nunca nada de lo que era orar. Ellos sabían lo que era orar, pero aún así le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor pues comienza con una serie de instrucciones. Cierra la puerta, cuando estés solo, esto, no busques orar como hacen los fariseos, todo aquello, ¿no? Y en este punto, versículo 9, es que empieza a orar el famoso Padre Nuestro o la oración perfecta de ejemplo para nosotros. Y lo primero que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Es decir, el Señor mismo les está indicando, nos está indicando a nosotros y a todo aquel que es pueblo santo de Dios ahora, que es iglesia, que cuando nosotros nos acercamos a Dios primeramente tenemos que considerar su carácter a la hora de orar, su reputación a la hora de acercarnos a pedirle, su majestad. No podemos venir a Él de una forma irreverente. Es que eso es algo hasta un principio hoy día básico y elemental. Cuando las personas van a entrevistarse con un alto funcionario de Estado de cualquier país, toman en cuenta esta consideración que estoy diciendo. Es que voy a hablar con el ministro tal. Es que voy a tener una reunión muy importante con el congresista fulano. No, es que por cuestiones de trabajo voy a verme con el máximo directivo de la empresa fulana transnacional tal. Y entonces las personas toman la conducta apropiada para esa reunión. ¿Y por qué entonces los cristianos no hacen lo mismo con Dios? ¿O es que tú estás viniendo a hablar con quién? ¿Tú te estás acercando a hablar con quién? Si bien es cierto, Él es el que nos insta a que nos acerquemos, acercamos pues confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos. Acércate, Él quiere que te acerques, Él te invita a que te acerques, Él abre el camino para que te acerques. También debemos hacerlo con el debido respeto, porque si humanamente hablando lo hacemos, como ya lo acabo de poner con los diferentes ejemplos, ¿cómo vamos a pretender que no nos vamos a acercar a Él con un temor santo y reverente, tomando en consideración su carácter? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Por lo tanto lo tenemos que hacer. Aquí el Señor Jesús lo está enseñando, Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, como lo dice en otra versión, que santificado sea tu nombre. Que siempre se dé honra a tu santo nombre, es decir, que siempre se exaltemos, tengamos en alta consideración, en alta estima tu carácter, tu majestad, tu reputación, para tenerlo siempre presente. Y eso va ya a definir la forma, la manera y el contenido de mi oración. Que por cierto, a veces yo escuchando muchas oraciones noto precisamente esa falta de reverencia, mucha ligereza. Si bien es cierto, decir Padre nos mete en una relación de intimidad, de confianza, pero ya la otra parte del versículo dice que siempre se dé honra a tu nombre, nos recuerda a nosotros ese respeto profundo por el carácter, por la santidad, por la majestuosidad del Padre. Una cosa no elimina la otra, ¿no? Se complementan entre sí. Así comienza Jesús a enseñar a orar a los discípulos, a la iglesia que en ese momento era representada por ellos y que ahora nosotros tenemos esta enseñanza. Bien, vamos a entender mucho más allá, a profundidad de esto que acabamos de leer. Vamos a devolvernos al Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, versículo 3, verso 13. Éxodo 3, versículo 13, leo la Nueva Biblia Viva. En este punto todavía de la historia, Dios se le acaba de aparecer a Moisés en la zarza ardiente. Versículo 13 dice: pero Moisés dijo, si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos me preguntarán, ¿de qué Dios nos estás hablando?
Recordemos que el pueblo de Israel está sumergido en una esclavitud por más de 400 años en Egipto, y Egipto tiene un culto religioso politeísta. Ellos creen en múltiples dioses, de por sí tenían múltiples dioses, de por sí las 10 plagas que Dios mandó sobre la nación de Israel era para avergonzar y demostrar que los 10 principales dioses de Egipto no eran nada en comparación con él, no tenían la capacidad y el poder que tiene él, porque es el único Dios verdadero. Esa es una de las razones por qué Dios mandó las 10 plagas a Israel. Así que es lógico que esta gente que está mermada, que está influenciada por una cultura de falsos dioses, le pregunten: pero ¿de cuál Dios me estás hablando? ¿Cuál de tantos dioses tú me estás hablando? Les diré. Entonces Dios le respondió a Moisés: diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente diles: yo soy, es el que me ha enviado. Es importante que Dios aquí le haya dado su nombre, porque cada uno de los dioses de Egipto tenían su nombre. Así que Dios acá le da el nombre. Yo soy. Dile que yo soy, el gran yo soy, te envíe. Además Dios agregó: diles a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, y por este nombre seré conocido a través de las generaciones. Dios aquí empieza a manifestar quién es Él. ¿Por medio de qué? De su nombre. Dios le dice que el gran yo soy es un nombre eterno, que es un nombre poderoso y es un nombre que trasciende a generaciones, porque estuvo con sus antepasados. Aquí ya Dios empieza a definirse a sí mismo, a mostrarse, a presentarse sobre su pueblo. Pero esto no queda aquí. Esto es tan solo la primera presentación de Dios de sí mismo. Ahora vamos al 33, Éxodo 33, versículo 15. Entonces Moisés dijo: en este punto de la historia ya pues habían salido de Egipto, ya estaban tanto ya empezaron las vueltas en el desierto, ya Dios había manifestado de otras maneras, y Moisés le dice a Dios: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Entienda, iglesia, entonces, que aquí cuando Dios ahora es el que le está diciendo a Moisés: te conozco por tu nombre, lo que le está diciendo es: te conozco, sé cuál es tu carácter, sé cuál es tu reputación, sé cómo eres. Eso es lo que Dios le está diciendo acá. Fíjese la relevancia del nombre, aunque sabemos que el nombre de Moisés significa sacado entre las aguas, ¿no? Por todo lo que pasó cuando su nacimiento y todo aquello. Pero eso es lo que Dios está diciendo acá. Le está diciendo a Moisés: te conozco, sé cómo es tu carácter, sé quién eres. Fíjense cómo ahora Dios, en la Biblia nos muestra que esto del nombre no solamente ahora tiene que ver con Dios, sino que también con los hombres. Por eso Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham también. Porque el nombre no solamente habla del carácter, el nombre también hablaba del propósito de que la persona iba a tener. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Versículo 19. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti ¿qué? Proclamaré mi nombre. Proclamaré mi reputación, proclamaré mi carácter, proclamaré mi majestad. Es decir, te voy a terminar de enseñar a Moisés quién soy yo y cómo soy yo. Eso es lo que le está diciendo ahora aquí Dios a Moisés al decirle: proclamaré mi nombre delante de ti. Ya lo había hecho al principio, lo vimos en Éxodo 3. Pero ahora aquí viene Dios otra vez a darle mayor conocimiento a Moisés de quién es Él y cómo es Él. Haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre.
Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Aquí ya Dios le está dando un adelanto, otra vez. Le está diciendo que le va a mostrar su bondad, Dios es bondadoso. Le está diciendo que afirma Dios, le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. Dice que es misericordioso. Y dice, y mostraré compasión con quien yo quiera. Él es soberanamente compasivo. Ya aquí Dios le está dando un adelanto de esto que le está diciendo. Éxodo 34, un capítulo más adelante, versículo 4. Estamos leyendo la escritura en contexto para que usted entienda y comprenda. Estamos pasando del 33 al 34. Versículo 4. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. ¿Y qué dice? Y proclamó su propio nombre. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, anunciando su nombre, diciendo: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Versículo 8. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Proclamar el nombre o blasfemar contra Dios, o como lo dice Éxodo 20, hacer mal uso del nombre del Señor, es menospreciar su misericordia, es jugar con su compasión y su perdón, es insinuar que Dios es demasiado blandito con los malvados, por ejemplo, porque se está atentando contra el carácter de Dios. Dice que Dios es lento para enojarse, es decir, Dios es muy paciente, muy tolerante, y como traspasa nuestra paciencia y nuestra tolerancia, pareciera que desde los puntos de vista humanos pareciera que Dios hace caso omiso de la maldad de muchos. Pareciera que Dios no mira el pecado excesivo de otros. Y pareciera que las injusticias humanas quedan impunes delante de su juicio. Algo totalmente falso. Algo totalmente falso. Eso sería blasfemar, porque es insinuar cosas sobre su carácter o afirmarlas inclusive de forma directa. Cosas sobre su carácter, sobre su majestad, sobre su reputación que no son correctas, y eso es blasfemia. Eso es una blasfemia. Y aquí dice, Éxodo 27, que el Señor no dejará sin castigo si se usa mal su nombre. No dejará sin castigo aquel que insinúe cosas, o enseñe cosas, o afirme cosas de él, de su carácter, de su reputación, de su majestad, que no son correctas. Eso es una blasfemia y Dios no la pasa por alto. Dios no la pasa por alto. Entonces, a Moisés se le reveló ¿qué? El nombre de Dios. Se le reveló cuál es su nombre y se reveló cómo es la manifestación de su nombre. ¿De parte de quién? De parte de Dios mismo. Las 2 veces fue de Dios mismo. Dile que yo soy el gran yo soy el que te envía. Ahora yo te voy a decir quién soy yo, Moisés, y te voy a mostrar cómo soy yo. Pero no me vas a poder ver la cara porque te vas a morir. Pero voy a proclamar mi nombre delante de ti. Cuando pase, me vas a ver las espaldas, Moisés. Pero lo más importante de esto, Moisés, y aquí está la gran enseñanza, no es que tú me veas el rostro, no es que me veas si tengo la nariz perfilada, si tengo los ojos claros o oscuros. No, eso no es lo importante. Lo importante es que tú conozcas cómo es mi carácter, cómo soy yo, cómo yo me manifiesto. Eso es lo más importante. Y eso es exactamente el mismo principio que tenemos hoy día, gracias al pacto de Jesús con su sangre. Porque por mucho tiempo la humanidad ha intentado tener una imagen física de Jesús. Y por ejemplo, en el catolicismo romano la tienen. Usted puede ver los cuadros católicos del Sagrado Corazón de Jesús no sé qué cosa, y todos tienen una particularidad. Todos lo ponen blanco, con el pelo liso catire y los ojos claros. Porque buscan tener una idea para poder
entre comillas, conocerle. Para empezar, que esa imagen no es la de Jesús físicamente. Pero aquí lo relevante no es la imagen física de Jesús, sino conocer su carácter, porque Él es la manifestación externa, visible del Dios invisible. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de su carácter, de su enseñanza, de sus acciones, de lo que Él nos dejó como un legado, que es poderoso y vive para siempre, que es su evangelio, que es poder de Dios para salvación de los pecadores, como dijo Pablo, de lo cual yo soy el primero. Entonces es el mismo principio, es lo mismo que está pasando acá. Moisés quería ver rasgos físicos de Dios. Dios le dijo no, lo importante no es mi apariencia física, Moisés, que lo importante es mi carácter, mi reputación. Eso es lo que yo quiero que tú conozcas y eso es lo que te voy a mostrar. Y es exactamente lo que ocurre hoy día. No hay ningún cristiano actualmente que usted le pueda preguntar, descríbeme físicamente a Jesús. No te lo van a poder describir. No te lo van a poder describir. Pero pregúntele a un cristiano, ¿usted conoce a Jesús? Descríbamelo. Y te puedo garantizar que si tiene una relación íntima con el Señor, te lo va a describir. Eso sí te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque tiene una relación viva con Él. Porque Él está vivo. Y va a venir otra vez por su iglesia. Amén. Así que blasfemar, la blasfemia está incluida acá y es algo de lo cual creyentes se tienen que cuidar definitivamente, pero estos no son temas que se tocan hoy día. Es muy raro que usted escuche un mensaje de esto en una de estas iglesias populares, que por cierto se blasfema bastante el nombre de Dios en esa iglesia. No haga mal uso del nombre del Señor tu Dios. Ya usted está entendiendo mejor lo que quiere decir este mandamiento, que no es simplemente tomar el nombre de Dios y meterlo en un chiste evangélico. Yo diría más bien que la vida de muchos evangélicos es un chiste realmente, y eso sí ofende a Dios, eso sí ofende su reputación, eso sí ofende su carácter, eso sí, porque son unos blasfemos, porque hacia aquellos que le conocen es sobre los cuales recae la responsabilidad de no blasfemar su carácter y su reputación. Así que este es tan solo la primera parte de este mensaje. Muy importante en estos tiempos, blasfemando contra Dios, de frente, directo. No va a ser un mensaje popular, pero es un mensaje necesario que va a bendecir y va a edificar a muchas personas para que conozcan realmente a Dios, dejen de blasfemar su carácter y realmente crezcan en un temor santo y reverente hacia Él. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. No era un mensaje largo, pero era un mensaje necesario. Esto es lo que realmente significa, o como lo dicen otras versiones, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es esto. Lo que pasa es que si se toma a la ligera la Biblia, no se entienden muchas cosas. Como siempre lo he dicho, no podemos tomar la Biblia a la ligera. Tenemos que realmente centrarnos en ella y prestar atención. Y el Espíritu Santo va a iluminar nuestros entendimientos y el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender. Señor, gracias por tu bondad. Padre, perdónanos si hemos sido blasfemos, si no hemos tenido realmente consideración de tu carácter, de tu majestuosidad, de tu poder, Señor, y de tu reputación. Si hemos tomado a la ligera estas cosas y de alguna forma hemos ofendido, Señor, tu nombre. Porque sabemos que ya que tú, así como le dijiste a Moisés, que le es conocido el nombre de Moisés para ti, que lo conocías. Igualmente lo es para cada uno con nosotros. Tú conoces nuestro nombre, Señor. Pero acá se trata de que nosotros conozcamos mejor tu nombre. Que nosotros, Señor, podamos tener realmente en alta estima, en un temor santo y reverente, tu reputación, tu carácter, Señor. Para no ofenderte, para no blasfemar en contra de tu nombre, Señor. Porque tú bien dices que no quedará sin castigo el que lo haga. Padre, que realmente, Señor, tu iglesia pueda entender y comprender estas verdades hermosas, soberanas, poderosas, Señor, de tu Evangelio, porque esto es Evangelio, Señor, para que podamos crecer para la gloria de tu nombre, Señor. Porque si se supone que estamos puestos y decimos que queremos glorificarte, que queremos vivir para ti, Señor, entonces tenemos que entender y comprender estas verdades para no estropear con los pies lo que hacemos con nuestras manos. Gracias, Jesús, bendice sea tu pueblo, Señor. Amén.